un mundo fabricado de blancos y negros en una conducta que se llama maniquea, en donde hay buenos y hay malos, pues es el malo. Se llegó a comprobar en su defensa que la cirugía de sitio erróneo no nada más había sucedido en Tampa, era una cuestión muy usual. Pulmones, cerebro, la operación del tumor cerebral en el lado contrario donde estaba, era muy usual. No sé si él salió libre o no. Lo importante aquí era ver que fue un problema de sistema. Cuando él llegó a la sala, el paciente ya estaba vestido. En los historiales electrónicos del hospital, alguien puso en vez de derecha izquierda, y ese error se fue perpetuando hasta que terminó con la amputación de la pierna equivocada. Este caso algunos quizás lo recuerden porque hace 11 años salió en el noticiero de López Dóriga. Ya estaba López Dóriga hace 11 años en el noticiero nocturno, y ustedes ven, esta niña, Jessica, era una niña de Tlaquepaque, Jalisco, que pasó de manera ilegal y fue operada en el 2003 en la Universidad de Duke, en el centro médico de la Universidad de Duke. Ella tenía un problema congénito cardíaco que le había provocado un daño pulmonar. Fue a recibir un trasplante cardiopulmonar, cosa que solamente se hace en grandes centros hospitalarios. En México nunca se ha hecho un cardiopulmonar. Equivocaron su tipo de sangre, le pusieron un corazón pulmón de otro tipo de sangre. La paciente estuvo 2 días en coma, rechazando el corazón, rechazando los pulmones. Se logró conseguir en los 2 días otro donador de corazón pulmón, cosa que solamente en esos países puede suceder, que en 48 horas se consiguiera. La paciente falleció el 3er día, no se pudo operar del segundo trasplante porque falleció en muerte cerebral. Tuvo muerte cerebral por el bajo gasto cardíaco, el corazón que estaba rechazando, murió. Esto habló de lo difícil que es en una medicina tan compleja comunicarse a veces. Se implementaron sistemas de comunicación que, por cierto, se utilizan en los submarinos atómicos de Estados Unidos, que se llama SBAR, que es una cuestión que varios hospitales hemos intentado, no con todo el éxito, de tratar de inculcar en la comunicación diaria de entre enfermeras, personal médico, entre médicos y con todos, tener esto. Es un lenguaje que algún día quizás tengamos oportunidad. Hacer leyes no es fácil. Yo supongo que no es fácil. Tienen asesores, algunos de ellos no saben nada de leyes, sobre todo los que están en la Comisión de Salud, que llegan prácticamente desembolsados de la práctica médica para llegar a la práctica legislativa. Y en ocasiones tienen que hacer leyes acerca de cosas como la inseminación artificial, que en ocasiones es difícil para ellos abordar ese tema, o temas tan sensibles como el aborto, en donde tienen que hacer legislación. Pero también tienen que hacer un poco de legislación en el análisis del acto médico actual, lleno de complejidades, lleno de deficiencias del sistema, en donde tenemos que enfrentar todos los días a hospitales en donde no hay sistemas. La Comisión de Arbitraje Médico, creada en 1986, 84-86 por el Cedillo, tenía la intención de ver a la gente que los doctores podían tener circunstancias explicables que no ameritaban una demanda. Posteriormente, la CONAMED ha exigido, por medio de algunos legisladores, el tener la capacidad de sancionar a los médicos directamente, privarlos de su libertad o cobrarles 300,000 aproximadamente de multa por si no se presentan, y obligarlos a utilizar la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cosa que es inconstitucional porque no se puede crear un tribunal exclusivo para un sector de una población. No pasó nada, finalmente, pero sigue ahí, sigue la intención. Yo supongo que CONAMED debe ser muy difícil dar algunas indicaciones y que nadie nos tome en cuenta, pero parece que no va por ahí la cuestión. Derechos humanos también tienen la capacidad de atraer casos médicos. Por ejemplo, la muerte de los niños en una epidemia de Acinetobacter o Klebsiella en una unidad de neonatología con varios muertos fue atraída por derechos humanos. Derechos humanos puede atraer cosas de interés público, aún sin mediar una demanda o una denuncia. Ellos juzgan, ellos analizan los casos. Igual hasta la televisión tiene el de Garlanda, que dice: ¿tiene usted una negligencia médica? Nuevamente la palabra negligencia como moneda de cambio. Pero nos dimos cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no cuenta con médicos especialistas para el análisis de sus casos. Cuenta con médicos generales, lo cual hace difícil ver el panorama adecuado, y el médico queda en desventaja cuando se juzgan sus actos. No es lo mismo que un ingeniero agrónomo valore el trabajo de un ingeniero hidráulico. No es lo mismo que un médico general valore el caso de un
médico neurocirujano. Vean ustedes la prensa, por mostrar otra de las diferencias que hay en la prensa, en el manejo de la prensa. Un médico oftalmólogo acusado de negligencia es custodiado por 2 guardias de élite. De hecho, en la redacción dice que son guardias de élite, deben serlo, se viste como tal. Debe ser muy interesante vestirse con esos tipos de ropajes. El médico expuesto, encadenado, bueno, no encadenado, pues, esposado por la parte posterior, con sus manos atrás, y en su rostro se ve el rostro de un verdadero monstruo que ha ido por la vida operando ojos para dañar gente. No así el heredero del poder de los Zetas, Treviño, nada que ver con el subsecretario de Turismo de Tamaulipas, pero que no, para hablar mal de él. He aquí cómo llegó a la Secretaría de Marina el famoso Z40. Dice ahí al final de la foto, Secretaría de Marina diagonal cortesía. Yo no sé si se referían a la cortesía que tiene la Secretaría de Marina para tratar a estos personajes. Sin embargo, el manejo de la prensa es agresivo porque vende mucho que un médico sea llevado ante la justicia, que un médico sea encarcelado, cuando a veces nuestro principal activo, si no es que a veces el único con el que contamos, es algo tan intangible que se llama prestigio. Él supongo que ganó mucho de prestigio ante el mundo del AMPA al ser respetado incluso en la Secretaría de Marina y pasearse con tranquilidad sin ser custodiado. Ya casi termino, déjenme contarles un caso que sí pasó aquí en esta ciudad y que fue desencadenante de algunas acciones del colegio. Hace 3 años un niño pequeño de 2 años tuvo un tumor cerebral. 3 o 4 años. Eso es una tragedia. Que un niño tenga un cáncer es una tragedia. Él fue operado y para esta operación fue llevado a un hospital de la localidad en donde uno de los cirujanos hizo un procedimiento llamado neuroendoscopía para prepararlo para su cirugía posterior. Fue en 2 fases. Estaba tan lleno de líquido el cerebro que no se podía operar así. Había que vaciar ese líquido, él hizo una neuroendoscopía y posteriormente fue operado. Una operación muy difícil, un tumor, como ustedes ven en el cerebro, en ese corte arriba, es un tumor muy profundo, difícil acceso, mucho sangrado. El niño incluso salió vivo de la cirugía, no se pudo resecar el 100%, se envió a otro hospital. En otro hospital dijeron, algo hicieron mal, y viene la demanda. ¿Tiene un padre de un niño de 2 años con cáncer derecho a reclamar cuando otros 2 médicos lo operaron? Claro. ¿Tiene derecho a reclamar aunque los médicos hayan hecho todo lo posible, todo el esfuerzo? Claro que tiene derecho. Incluso si la cirugía fue bien o estuvo indicada, tiene derecho. No está mal que lo haya reclamado, está en su dolor, está en su total derecho llevado por su dolor de padre. El problema aquí fue que este caso fue pasado a la Comisión de Derechos Humanos, y ante la ausencia de presupuesto para pagar peritos y tomando en cuenta que ya hay peritos en el sistema judicial de nuestro estado, que son médicos legistas entrenados en peritaje de eventos de muertes, pero sin ninguna experiencia en neurocirugía, juzgó el método que utilizó este neurocirujano, por cierto, coautor, los 2 neurocirujanos coautores del único libro de neuroendoscopía. No sé si ya hay otros nuevos por ahí, pero en ese entonces era el único libro de neuroendoscopía hecho en México y traducido al inglés y al alemán. Ellos 2 eran coautores. Aún así, el médico legista dijo que el método era este que ven ustedes abajo, y una válvula que tiene desde los 60s. Hay 100 tipos de válvulas, la más conocida es la de Pudes, pero hay muchas variaciones semejantes. Y que ese era el método adecuado, que el método que había utilizado el doctor no era el adecuado, cuando no lo conocía. Esto tuvo una enorme intención en aquellos que juzgaron, y por esta causa los 2 médicos todavía siguen perseguidos en un asunto, en un litigio que les ha llevado horas, días, sin dormir, desvelos, en donde la valoración de un médico inadecuado puso en jaque a los demás, a estos médicos. La CONAMED, o la jueza MED, en ese entonces con su titular Alberto Rodríguez Jacob, por aquí andaba hace un rato, y la Comisión de Derechos Humanos Estatal con el licenciado Morán Portales, el previo, ambos 2 ya han dejado sus puestos. Hicimos un convenio para, si no tienes de dónde tener médicos que te valoren a los médicos, hagámoslo por medio del colegio. Cosa que nos ha costado también a veces la comprensión de algunos médicos que tienen que ofrecer su trabajo gratuito, porque la idea era, no tienen con qué pagar, pero tampoco podemos dejar que nos juzguen otras gentes. La foto ahí de Javier Suárez, diputado federal del PAN, que ahora está muy movido en las campañas que se vienen para estos fin de año.
fue la puerta que nos abrió en el legislativo para cambiar la ley en San Luis Potosí. Que no lo tiene Querétaro y que no lo tiene Tamaulipas, en ese aspecto estamos muy adelante. Se determinó que ningún médico en este estado sea juzgado en un peritaje por otro médico que no tenga su nivel o un nivel mayor. Esto solamente se había logrado en Pachuca. El día de mañana llegará el presidente de la Asociación Médica Nacional, que es de Pachuca Hidalgo, y solamente ahí fue donde se había logrado. Se logró aquí en San Luis Potosí, gracias al esfuerzo de los médicos, gracias a la comprensión de eso. Tratar de equilibrar la visión del acto médico no es fácil. Siempre habrá desequilibrios en cuanto a su valoración, provocados sobre todo por lo complejo que es nuestra profesión y también lo complejo que somos nosotros los médicos, porque si hay alguien que no entiende que no somos dioses, son los mismos médicos, que todavía siguen trabajando en lugares con inseguridad, pensando que detrás de él está Cristo, como en ese famoso cuadro donde Cristo dirige a un par de cirujanos y sus manos guían las manos del cirujano. Pero eso no puede ser todos los días. No sé si Cristo tenga capacidad para estar en todos los actos quirúrgicos o médicos que hay en este estado. Y si no puede, lo más importante es que los médicos comprendamos que no podemos y no debemos andar en sitios en donde la inseguridad es parte de la moneda de cambio. Los errores como el envejecimiento van a pasar. Es cuestión de tiempo. Vean ustedes cómo han intentado arreglar algunas gentes. Se podrán decorar la cara de la manera que quieran. O podemos callar que los errores no existen. Como en las universidades, incluida la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UDN, la Universidad Cuauhtémoc. En ninguna de esas existe una clase que les diga qué hay cuando te equivocas. En ninguna clase, en todo les dicen aprende todo para evitar el error. Estudia para tus exámenes, hasta para tus exámenes de sangre y de orina estudia. Pero no es la idea, el error sucede aún a los que saquen el 10 perfecto en su carrera, el error los va algún día a alcanzar. ¿Podríamos hablar de eso? ¿O podríamos callarlo? ¿Podríamos pedirle a los legisladores que estimulen la formación de equipos de análisis de error en los hospitales? ¿O a los seguros que estimulen el hecho de que los hospitales tengan comités con resultados adecuados en cuanto a morbo y mortalidad? ¿O callarlo? ¿O dejarlo pasar? Porque vamos a enfrentarnos a una medicina distinta si es que este turismo médico lleva por los buenos causos. Entonces tendremos agentes que vienen de otras culturas en donde el ataque al médico es más sistemático, mejor estudiado, más implacable. Miren, esta frase, no sé quién la dijo, alguna vez la oí, pero alguien la dijo, no pude haberla inventado yo. La perfección no puede ser la medida de eficiencia. Si alguien no es perfecto y es ineficiente, no es posible, pero así es como se tiene el concepto la gente, los abogados, la prensa. La perfección no es medida de eficiencia, pero que quede muy claro que todo paciente que ha sido comprobadamente afectado por un acto médico tiene el derecho al reclamo y también tiene el derecho a recibir una compensación. Incluso hay algunos, me decía por ahí el doctor Acosta, que aún sin tener una afectación directa o palpable, deberían ser o recibir una compensación si ha sido expuesto a sistemas probadamente riesgosos para su vida para su vida y para su función como ser humano. Muchísimas gracias, espero que puedan entrar al hospital sin tanto nervio la siguiente vez que vayan, pero los que estamos ahí no nada más nos dedicamos a curar, nos dedicamos a ser humanos también, nos equivocamos, díganos de frente, pídanos con honestidad, díganos, pregúntenos y cuestionenos de qué somos capaces y de qué no somos capaces de hacer. No nos permitan, no nos den espacio para ocultarles que somos seres humanos. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias al doctor Juan Antonio Gallardo Trejo. Sin duda, un contrapunto que habrá de ponernos a reflexionar en lo que sigue, en lo que nos resta del día. Queremos agradecerte, doctor, a nombre de Canaco, con este sencillo presente, pero es un símbolo de toda nuestra gratitud, por haber aportado el día de hoy significativos temas a este estudio de inequidad en el juicio del acto médico. Y pues bueno, es hora de la comida, así que les invitamos a pasar al Mirador 2 en la planta alta. La comida tiene la intención de que ustedes también sigan platicando al respecto, intercambiando puntos de vista, y recordarles que nos vemos aquí en punto de las 4 de la tarde con nuestra siguiente actividad, que es la mesa redonda
la mesa redonda de principales desigualdades en el abordaje para juzgar un acto médico, que estará a cargo del moderador Ricardo Villarreal, conductor de Noticias de Canal 7. Gracias.